En 678 Domingo, el adiós a Sábato. A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar. Con dignidad la muerte. El multitudinario acto de los trabajadores. Sarlo descubrió una monopólica trampita. Quieren ser los campeones de la ética cuando todavía no han respondido a la justicia por la apropiación de chicos. Al referirse a las próximas elecciones, Hugo Moyano afirmó: los trabajadores no estamos para hacer solamente concentraciones. Si es necesario, ¿por qué no reclamar algún cargo? La otra cuestión que llamó la atención en este discurso fue la fuerza con la cual impugnó a los medios de comunicación Moyano. En el compilado, quizás por discreción de este medio, no está. Quizás por discreción de este medio, no está. No empalmaba con lo del compañero. Ah, bueno. Con maradonianos matices, todas las voces, todas del mismo lado. Hoy sacando a Cristina y a Daniel, me parece que no hay políticos que te inspiren confianza. No tenemos que soportar todavía a Dualde. Prender la televisión y ver a Dualde que sigue hablando, la política en vez de crecer va para atrás. Y lamentablemente la pagan los argentinos. ¿No ves a ningún dirigente opositor con posibilidades de competir con Cristina seriamente? No, por favor, creo que Cristina es lo mejor que tenemos. La Opo deshilachada, capítulo 725. Creo que Alfonsín va a ser candidato. Otra cosa es gobernar la Argentina, con capacidad para gobernar, con un proyecto, con un programa, con una articulación. ¿Qué estatura política tiene Ricardito Alfonsín? Mucha. Creo que Alfonsín va a ser candidato. Otra cosa es gobernar la Argentina. La doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere. La operación Eliashev Irán. La AMIA desmintió a José. Perfil.com por Pepe Eliashev. A cambio de mejorar las relaciones comerciales. Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados. Iton Gadol, El Mundo Judío en Español. Causa AMIA. Eliashev se presentó ante Nisman y no pudo probar la denuncia contra el gobierno. Noticiero registrado de TVR. Entrañable capítulo el de anoche. Lo que han tomado las cámaras de seguridad en Morón, choques, incidentes y demás. A lo lejos se ve a un hombre en bicicleta cargando una bolsa blanca. Un patrullero que circula por la zona es alertado y uno de los policías cruza la ruta para interceptar al hombre. Cuando lo frena, otros dos efectivos se acercan al lugar y hacen bajar al sospechoso de su vehículo. Cuando los uniformados obligan al hombre a abrir la bolsa, descubren y confirman la sospecha. El muchacho llevaba nada más y nada menos que una caja registradora que había robado minutos antes. Si tiraste en la basura, en un lugar indebido, pueden multarte. ¿Por qué? Porque siempre hay una cámara observándote. Ustedes observan esa bicicleta que va por allí, por un camino. Se acerca un efectivo policial y le avisa que justamente no tiene que tirar una bolsa en la vía pública. Eso de sacarla de la casa y arrojarla en la vereda o en cualquier baldío, así no. Papel prensa, delito de lesa humanidad. La Fiscalía de la Ciudad de La Plata calificó como crímenes de lesa humanidad los hechos que rodearon la transferencia de papel prensa entre los años 1976 y 1977. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, en un planeta, un bicho que camina. Otro
Otro día de notis recopadas. 1. Servicios públicos. El argentino. Consumo de servicios públicos subió 12,4% en marzo. 2. Estorilazo de Delpo. Del Potro, campeón en Portugal. El tandilense venció por un doble de 6-2 en el primer torneo que juega en polvo de ladrillo en más de 2 años. 3. Aunque perdió, increíble triplazo del Manu. Recuperos de balón, una pérdida. Y 2 faltas personales. Aquí tiene su primer rebote del partido. Lanza de media cancha. ¡Oh! ¡Qué manera de destaparse! Habrá que revisar el video. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Comienza un nuevo programa de 678. Iván Noble, de la rama buena de los nobles. Cuando escuchás las historias de las grandes bandas, siempre hubo en el medio conflictos tremendos. Bueno, los Beatles duraron 7 años. Floyd, Police, mirá cómo terminan esas cosas, ¿no? Con juicios millonarios. Sí. Y me parece que no tiene nada de raro. Me parece que es lo más normal que ocurra. Cuando los grupos humanos que duran más de 6, 7, 8 años, te complican. Cuando los grupos humanos que duran más de 6, 7, 8 años, te complican. Los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayúdanos, multiplicar. Muy buenas noches. ¡Vamos, barra! Feliz domingo para todos. Acá estamos en 678, en el Día del Trabajador. Feliz día a todos los trabajadores. Y ánimo también. Mañana hay que volver al laburo, así que, bueno, mañana será un lunes. Hoy es el día feliz. Muchas gracias por haber venido. A mis compañeros que han venido, a Baroni y a Galende no le vamos a agradecer nada. Tremendo usted, ¿eh? No, a Galende están los dos con sus asuntos, pero no son graves, entonces no me interesa. ¿Vos decís que están los dos con el asunto o sus asuntos? No es lo mismo. No, sendos asuntos. Ok. Nosotros no tenemos asunto. Ustedes están acá sin ningún problema, fíjense. En el Día del Trabajador. En el Día del Trabajador. Tenemos hoy 3 invitados. Beatriz Paglieri, que es economista y que, bienvenida, que es directora en representación del Estado Nacional en el Directorio de Papel Prensa, un lugar que no le envidio a Beatriz, y muchas gracias por venir. Por el otro lado, lo tenemos... Carga pública. Carga pública. Es una gran carga pública, ya lo creo. También nos visita Osvaldo Papaleo. ¿Qué tal, Osvaldo? Que es productor teatral, hermano de Lidia Papaleo de Graiber, y vamos a estar hablando hoy con este asunto de, bueno, que ya lo estuvimos viendo en la entrada, sobre que el caso Papel Prensa, la compra de Papel Prensa, se ha comprobado que es, o por lo menos hasta aquí la justicia dice que es un caso de lesa humanidad, ¿no? Sí, efectivamente es una resolución de los fiscales de la causa, ¿no? Digamos, donde piden que la incompetencia, se declare su incompetencia el juez Corazza y lo remita a la justicia federal, porque el delito se cometió en el despacho de Bartolomé Mitre en el diario La Nación, en la capital federal. Bueno, vamos a explicar todo eso después del informe, y gracias por venir, Osvaldo, en serio. No. Y a la socióloga y ensayista María Pía López. Gracias, María Pía, que es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires,
que está trabajando, que esto me pareció interesante, el proyecto Museo del Libro y de la Lengua. ¿De qué se trata? Dependiente de la Biblioteca Nacional. Estamos creando eso. Mirá qué lindo. Un museo del, ¿cómo un va a museo ser? del libro y de la lengua, que son objetos extraños para poner en un museo. Fundamentalmente se trata de generar una instancia y un laboratorio de reflexión sobre la cultura argentina y invitar al lector a que se interese por los libros que atesora la biblioteca y los libros que existen en el país, como invitarlo a reconocer esa maravilla que es la potencia común de la lengua, ¿no? Estamos desarrollando un proyecto en el que sea lo suficientemente interactivo, lúdico y sorprendente como para que reconozcamos esas experiencias, ¿no? La de ser lector y la de ser hablante. Ajá. Increíble que no exista, qué bueno que estén en esto. Sí, está bueno. Está bueno que exista. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con Moyano y Radio Mitre, dos cosas que no se están llevando muy bien. Lo vemos y después lo discutimos. El multitudinario acto por el Día de los Trabajadores. La otra cuestión que llamó la atención en este discurso fue la fuerza con la cual impugnó a los medios de comunicación Moyano. En el compilado, quizás por discreción de este medio, no empalmaba con lo del compañero. Ah, bueno, quizás por discreción de este medio, no empalmaba con lo del compañero. Ah, bueno. Quieren ser los campeones de la ética cuando todavía no han respondido a la justicia por la apropiación de chicos. Mucha mierda oficialista hoy aquí. Hoy está cualquier cantidad de excremento, sí. Que los análisis y especulaciones sobre el acto de la CGT quedan casi hasta faltos de mayor sentido, aun cuando se diera por legítima la visión gorila más recalcitrante acerca de que esa manifestación fue la eterna suma de ómnibus contratados y choripán. La pregunta sería si hay alguna opción confrontadora que pueda llenar más de 20 micros. Nosotros somos carteros y estamos todo el día en la calle y vemos la realidad. A nosotros no nos las cuenta, ¿entendés? Venimos de San Martín, donde era un cementerio la fábrica. Y ahora todos tenemos trabajo. Tenés ganas de festejar. Antes vos venías acá, ¿para qué ibas a festejar si no tenías, mucha gente no tenía trabajo y muchos tenían poco sueldo? Con relación a la concurrencia al acto, llamativas las diferencias numéricas que planteaban los diarios de la Corpo. La Nación, 300.000 asistentes. Es la cifra aproximada de trabajadores que movilizó la CGT en la 9 de julio según cálculos policiales. Clarín, hubo enormes contrastes en las estimaciones sobre la cantidad de gente que participó. Según los organizadores, hubo 500.000 personas. Fuentes del gobierno porteño calcularon que en realidad hubo unas 10 veces menos, entre 55.000 y 60.000 trabajadores. Según fuentes de la Policía Federal, hubo 52.000 personas. La Nación, según cálculos policiales, 300.000 asistentes. Clarín, según fuentes de la Policía Federal, hubo 52.000 personas. Radio Mitre extractó algunos de los dichos de Moyano con la misma intención de siempre. Léase la de insistir con la supuesta mala onda entre el gobierno y la CGT. Durante el multitudinario acto efectuado en la 9 de julio por el Día de los Trabajadores, al referirse a las próximas elecciones, Hugo Moyano afirmó: seguramente, compañera Cristina, si usted se decide a aceptar lo que la inmensa mayoría del pueblo le pide, a la reelección, seguramente, compañero, el general Perón, nuestra compañera Eva Perón y el compañero Néstor Kirchner van a descansar en paz, porque sabrán que su obra continúa en manos de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además, efectuó el siguiente reclamo al gobierno. Los trabajadores no estamos para hacer solamente concentraciones. Los trabajadores no estamos para depositar el voto cuando llegue el momento de votar. Los trabajadores estamos para hacer este tipo de análisis. Y si es necesario, ¿por qué no reclamar algún cargo en las listas o en donde sea? ¿Por qué no? Si tenemos todo el derecho. Pero el informativo de Radio Mitre omitió algunas jugosas partes. Beatriz Sarlo, invitada al programa radial de Sloto, remarcó las curiosas omisiones monopólicas. La otra cuestión que llamó la atención en este discurso fue la fuerza con la cual impugnó a los medios de comunicación, Moyano. En el compilado, quizás por discreción de este medio, no empalmaba con lo del compañero. Ah, bueno, quizás por discreción de este medio, no empalmaba con lo del compañero. Ah, bueno. Estas son las partes a las que hacía mención la ensayista. Una de las decisiones que tomó el gobierno de Cristina, que reclamaba la inmensa mayoría de los argentinos, era la ley de medios, pero desgraciadamente no se puede aplicar como corresponde para que todos tengamos la misma posibilidad que tienen los poderosos, que aquellos medios monopólicos no quieran decidir las políticas, quieren ser los campeones de la ética cuando todavía no han respondido a la justicia por la apropiación de chicos. Quieren ser los fiscales de la justicia cuando ponen permanentemente trabas a la justicia para que no se le hagan el ADN a esos dos chicos, a esos dos jóvenes, queriendo ser fiscales de los argentinos, aquellos que fueron socios y cómplices de la dictadura militar. Eso dicho, el 9 de julio tiene una fuerza, digamos, por lo menos perturbadora. Fue un párrafo, yo te diría, importante dentro de ese discurso. Quieren ser los campeones de la ética cuando todavía no han respondido a la justicia por la apropiación de chicos. En el compilado, quizás por discreción de este medio, no empalmaba con lo del compañero. Ah, bueno. Bien, Papaleo, ¿qué se te ocurre viendo todo esto? No, aunque esto es muy consecuente con lo que presenciamos en los medios del monopolio, digamos. Creo que la actitud de silenciar no es nueva, de modificar las actitudes, de tractar mal, pero en la lógica del monopolio, en el caso de Moyano, es muy valioso el testimonio de Moyano. Todos los que vivimos de cerca el tema de papel prensa, lo sentimos en forma muy particular, que en ese contexto se hablara de papel prensa como se habló, digamos, la verdad, digamos, y llamó la atención. Por eso yo creo que Beatriz Sarlo, preocupada por toda esta situación, vio en el discurso algunas cosas que se salen de un libreto aparente de un secretario general de la CGT, ¿no? Y yo creo que todo lo contrario, Moyano puso énfasis en cosas que son vitales, ¿no? Y yo en eso comparto con Beatriz, hablamos ayer por teléfono al salir del acto, y estaba también muy contenta por la mención que hace a esto, que los que pertenecemos a este tipo de movimiento con el tema de papel prensa lo sentimos como una caricia, ¿no? Digamos que nos hace falta las caricias, sí, claro. Nos sobran. Claro. Hay que aclarar que Beatriz Sarlo es columnista del programa de Sloto y no estaba invitada. ¿Beatriz? Sí, yo creo que hubo 3 mensajes en este acto. Yo llegué justo para cuando se iniciaba el acto y estos 3 mensajes. El primer mensaje tiene que ver con una trabajadora de prensa que hace referencia a que les gustaría a los trabajadores de prensa tener creo que dijo a un negro
como tienen los camioneros y que los defiende. Es decir, fue muy simpático el mensaje. Pero me parece que muy de fondo y tiene que ver con esto, porque era una trabajadora de prensa quien hacía ese mensaje. Y me parece que hay que darle visibilidad también a esa parte del acto. El segundo mensaje es el de la Presidenta de la Nación, que realmente es un mensaje de adhesión y que me parece que es muy importante en el contexto. La carta que mandó Cristina Fernández. Exactamente. Y después viene el mensaje de Moyano, que en realidad a mí, tal vez, me sorprendió muy gratamente. Yo me fui muy contenta, justo después hablábamos por teléfono con Osvaldo Papaleo, porque fue un mensaje que llamó a reflexionar. Dice, no solamente los trabajadores tenemos que venir a tocar el bombo, somos los que hacemos el número, las manifestaciones, sino que tenemos que reflexionar. Y hace un inventario de los actos de gobierno, realmente muy, muy importante. Creo que es un mensaje para releerlo. Y claro, como dice Osvaldo, yo tomé en cuenta que también habló de papel prensa. No solamente habló de la apropiación de los hijos, habló de los medios, sino que dijo específicamente lo que ocurrió en papel prensa y, por supuesto, la dictadura y el pacto cívico-militar estuvo presente en ese mensaje. María Pía. Yo me quedé pensando que hay, bueno, evidentemente el informe está denunciando distintos tipos de tergiversaciones y hay una que es cuantitativa, que queda claramente expresada con las dos, incluso contraponiendo la Nación y Clarín. Hay otra que es el recorte ostensible de los dichos de Hugo Moyano, y hay otra que me parece que es peor y que es sobre la que viene insistiendo mucho el grupo Clarín, que es el invalidar las razones por las cuales las personas van a una manifestación, se presentan en público, usan la calle, que a mí me parece la peor, en el sentido que niegan la libertad y niegan el derecho de las personas, de acuerdo a su clase social, a manifestarse políticamente. ¿Cómo es invalidar las razones por las cuales...? Por las cuales, cuando dicen los micros naranjas, o el choripán, o los 100 pesos, o el motivo que fuera, cuando aluden a clientelismo, o cuando dirigentes de la oposición aluden a poca calidad del voto, se está cometiendo uno de los actos, me parece, más complejos, que es negar que toda persona, que es afirmar que las personas tienen mayor o menor libertad electoral, mayor o menor libertad política, de acuerdo a su clase. Entonces se impugnan a los trabajadores diciendo, si están los trabajadores en la calle es porque alguien los lleva. No, me parece que ahí está lo más problemático, no en decir que son menos de lo que son, no en recortar los dichos, porque de hecho todo proceso de presentación de algo en público implica una selección. Digo, si no, la libertad iría de acuerdo a la clase social. Claro. Más abajo, menos libre de movilizarse. Exacto. Y vas en micro, claro, te compraron. Ahí estás compradísimo, claro. Porque no. Pero si te moves en auto, sos un ciudadano libre. Ese sería el ciudadano que vale la pena. Es el ciudadano ideal para Clarín, para Carrió o para La Nación, ¿no? Me parece que es el... Y cuando Pino comete el error de decir que en Salta hay poca calidad de voto, está yendo hacia la misma idea de ciudadanía, diciendo todo aquel que no dispone de medios para movilizarse solo, o está inscripto en una estructura sindical o en un partido político, en un movimiento social, es poco libre para tomar decisiones responsables políticas. Eso por un lado. Y por otro, una cosa que me llamaba la atención es la intervención de Beatriz Arlo, en un sentido que es que habla de las diferencias que existen en el campo mismo de los intelectuales, periodistas y políticos que se reconocen como opositores. Digo, no es lo mismo que alguien que participa de un afecto bastante negativo hacia el kirchnerismo, reconozca, trate de comprender y diga, acá se está produciendo una tergiversación, que Sloto Biasda contestando, no se entiende bien qué es el empalme, digamos, qué tipo de categoría, ¿no? Sí, claro, bueno, entonces, hay una gran incomodidad ahí hay mucha incomodidad, pero me parece que esa distinción es interesante pensarla, porque
permite a todos los que sí tenemos un afecto positivo hacia el movimiento político más relevante de la hora, entablar otro tipo de diálogos y de discusiones con ese mundo, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que reconocerle en ese sentido, ¿no? A Beatriz Arlo, una honestidad intelectual que, la diferencia de otra gente que está hablando o sacando conclusiones desde los propios medios hegemónicos, porque evidentemente, por ejemplo, en lo que vimos, marca algo que escuchó, que le pareció relevante, aunque use la palabra discreción como un eufemismo, porque todos sabemos que no es por discreción, que ese ¿no? párrafo, claro, no apareció en Radio Mitre, sino que uno podría llamarle tranquilamente censura. No se trata de una cuestión de discreción. Y por otro lado, el otro día comentábamos también algo en el sentido de lo que vos estabas hablando, sobre que también los medios audiovisuales, los noticieros, cuando bajan una noticia en relación a un acto del movimiento obrero, de cualquiera de las organizaciones obreras o sindicales, se dirigen a un espectador que es automovilista y que lo único que está preocupado es por los embotellamientos y por los lugares por donde circular. Nunca se les ocurre que el destinatario puede ser un trabajador interesado en saber qué dice el representante de los trabajadores. Digamos, que podría ser naturalmente algo que podría pasar, digo. Sí, un peatón, en principio un peatón. Y por otro lado también me parece que todos estos dispositivos giran alrededor de la idea, porque a mí me ha pasado en el fin de semana que incluso gente que simpatiza con el modelo y que simpatiza con Moyano, que no lo demoniza en absoluto, pero que me preguntó, ¿qué pasó? ¿Moyano la apretó a Cristina? Que fue, digamos, la muestra de apoyo, la muestra de adhesión a una candidatura se convirtió, gracias al run run de los medios hegemónicos. Por eso todo el tiempo uno tiene que estar lamentablemente con la guardia muy alta y tratando de desentrañar cada información que circula, ¿no? Digamos, abundando con lo que dijo Sandra y lo que dijo María Pía, ayer era muy interesante ver las columnas de 2 editores de La Nación que no escriben habitualmente, ¿no? Son los que editan, es decir, titulan, pero no ponen la firma habitualmente, que es Rodríguez Yebra, que tituló su nota La fiera domesticada, ¿no? Ese era Moyano. Una fiera domesticada, porque evidentemente esperaba un discurso en su lectura violento, ¿no? Y otra, la de Raimundo Roberts, que es el editor responsable de política de La Nación, que directamente decía que Moyano no hizo un acto, sino un piquete intimidante de 300.000 personas, a las cuales esta vez les pidieron que aplaudan, como próximamente les pueden pedir que rompan, ¿no? Entonces, la verdad que... Sí, no, es textual. Me quedó porque... Me lo perdí. Hay una tercera les de un digo joven que que hace lean. una presencia ahí, un joven, debe ser un joven periodista, donde habla con los participantes del acto con un humor de lo peor y un mal gusto incalculable, tomándose un poco en mofa a la gente de Cucú. Qué bárbaro. Claro, si les piden que toquen el violín, arman una orquesta de 300.000 tipos. No, pero es esto. Primero, los trabajadores no piensan, ¿no? De ahí al voto calificado hay una distancia nimia, digamos, no se atreven a explicitarlo. Pero me parece que es realmente grave. Y la visión del líder de los trabajadores como una fiera domesticada, digamos, ¿qué visión tendría uno cuando ve a los grandes empresarios que han signado el destino de este país, con realmente dejando de lado y promoviendo la falta de trabajo de millones de personas? ¿Qué son? Son señores bien educados, no son fieras domesticadas. Bueno, Cabito, ¿te gustó? Me encantó. Perfecto, entonces seguimos el programa. Necesitaba... Ya te decía que no, que problemón. Necesito apoyo todo el tiempo. Vamos a seguir con un tema que tiene todo que ver con esto, que es papel prensa y los delitos de lesa humanidad. La obtención de papel prensa, delito de lesa humanidad. El dictamen de la Fiscalía de La Plata con respecto a la obtención de papel prensa en la época de la dictadura por parte de Clarín, La Nación y La Razón fue contundente. La Fiscalía de la Ciudad de La Plata calificó como crímenes de lesa humanidad los hechos que rodearon la transferencia de papel prensa entre los años 1976 y 1977. Repasemos un poco la terrible historia que marcó la connivencia de los principales diarios de nuestro país con la dictadura. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble,
inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada la planta de Papel Prensa. Hay que estar del lado de la verdad. Nosotros no estamos defendiendo a Clarín, estamos del lado de la verdad. No hubo delito de lesa humanidad, no hubo presión de las empresas. Esta es la verdad. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Bañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. No hubo presión de las empresas, esta es la verdad. Lidia Papaleo es formalmente secuestrada por la dictadura en marzo del 77. Suele decir la historia oficial que cuentan los diarios dueños de la empresa, que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el secuestro de Lidia Papaleo. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿por qué ella fue tan presionada para vender? ¿Por qué no pudo ponerle el valor que ella consideraba que esa empresa tenía? La vendió, según dicen especialistas, al 1% de lo que la empresa en realidad valía. Durante todos estos 34 años, a mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue Papel Prensa. Yo fui a una entrevista donde, sí me acuerdo claramente, era en el diario La Nación, un lugar muy grande físicamente, una sala muy grande, donde yo quedé a un costado, mis suegros quedaron en otro costado y mi cuñado en otro. Y con la única persona que yo hablé en ese momento fue con el señor de Clarín, a quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no?, es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, ¿no?, que va a desaparecer la mirada de Bañeto. Yo supe perfectamente que este hombre no tenía la menor duda en lo que decía, no tenía la menor piedad. Era un hombre absolutamente decidido y claro en lo que me estaba exigiendo, no pidiendo. Es la historia del gobierno. Ellos han construido. Sí. Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Historia es una historia inventada para quedarse el gobierno con Papel Prensa. El primer argumento que ofrecen quienes dicen que todo fue legal, legítimo, en el traspaso de Graiber a Clarín, La Nación y La Razón, mencionan las fechas. La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública. Los integrantes del grupo Graiber, vendedores de la empresa, fueron ilegalmente detenidos 5 meses después de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este tema. Estrategia de quienes pretenden instalar la idea de que a varios miembros de la familia Graiber en los años 70 se los torturó para forzarlos a vender esa misma empresa. Este es un argumento falso, tanto que la compañía fue vendida 5 meses antes de que la dictadura los encarcelara. Que la cronología de esos hechos es precisamente el peor adversario de cualquier denuncia que se haga ahora. Clarín, La Nación y La Razón mencionan las fechas. Esto lo cuenta la gente de Papel Prensa porque dicen, de ninguna manera fue bajo tortura que se hizo este negocio si fue en noviembre, y resulta que es en marzo y abril recién que van presos. Los militares tenían ganas, naturalmente, de llevarlos presos, eran dueños de algo tan apetecible que apetecían por otra parte desde antes, y cuando se dieron cuenta que de meterlos presos no podían quedarse con lo que tenían los sucesores de los Graiber, decidieron presionar para que esto sucediese de tal manera. El tema de las fechas para mí actúa entonces de esa manera. Sí había presiones,
no podían meterlos presos porque cualquier hombre de derecho sabía que si los metían presos, ese negocio un día no iba a valer. Parece que no vale ahora. Imagínense ustedes lo que hubiera sido con esa gente presa haber hecho el traspaso. No lo podían hacer. Tenían que hacer el traspaso y después meterlos presos. Hay una fecha clave, que es la del 4 de marzo. Es la última vez que firma Lidia Papaleo algo en el traspaso. Pocos días después va presa. Los Papaleo, que cuentan una historia en la cual hay una hilación de los hechos que no ofrece baches. Me parece que hay que volver, sin desconocer este tema, al eje principal, y que es evidentemente Lidia Papaleo. Y en realidad uno siempre se pregunta cosas y dice, bueno, ¿y esta mujer estará exagerando en función de obtener un rédito? Y yo les digo una cosa, yo repasé lo que uno mismo ha vivido y lo que han vivido tantísimos otros cuando llega la hora de declarar en un juicio, y nadie miente. Y no hay ningún juez federal en la Argentina, piense lo que piense, que crea que un sobreviviente de un campo de concentración que fue humillado, como fue humillada esta mujer, va a ir a mentirle a la sociedad. A mí me hizo una pregunta una persona, me dijo, ¿usted se sentía que era una mujer libre? Entonces yo dije, desde la muerte de mi marido yo supe que no era más libre. Es decir, había perdido mi libertad, o sea, mi libre albedrío, ¿no? En ese sentido, en el que yo ya no tenía más posibilidad de elegir para dónde iba, era para dónde me empujaban. Lo peor que creo yo que te puede pasar es vivir en el miedo. Es decir, yo he tenido serios problemas físicos porque mimeticé todos esos miedos en mi cuerpo. Y realmente es terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo al miedo. Es decir, yo no podía salir del miedo al miedo. Entonces no podía tener libertad. ¿Qué libertad podía tener una persona que tenía miedo? Miedo de que le sacaran a su hija, miedo de que mataran a su hermano. Es decir, yo no fui libre desde que murió David. Muy bien, Beatriz Paglieri, vos sos uno de los 4 directores que tiene el Estado en el directorio de Papel Prensa. No, permitime que te corrija. Sí. Somos 3 los directores en representación del Estado Nacional. Sí. Lo que además el Estado tiene un representante como accionista, en su rol de accionista, que es Guillermo Moreno. Que es el único que tiene voto porque es el que representa con acciones. Es el que tiene voto en las asambleas, en las decisiones asamblearias. En las decisiones de reunión de directorio participamos los directores. Bien, en una de estas asambleas, Guillermo Moreno va con Lidia Papaleo y con Pirilo, y a raíz de eso, sí. Contame qué pasa. Les relato. Nosotros empezamos a participar el 4 de noviembre del 2009, la única reunión que participamos en el año 2009, y ahí ya lo que verificamos es que había prácticas oscurantistas. No volvimos hasta esa asamblea porque la empresa fue intervenida precisamente por las denuncias que hizo el Estado Nacional, y participamos de una asamblea cuando ya la empresa está intervenida y hay un designado un interventor judicial. En abril y mayo hay 2 reuniones. En la primera reunión es cuando Guillermo Moreno va a esta asamblea acompañado de Lidia Papaleo y de Pirilo, que ambos en realidad en la asamblea quisieron aportar su testimonio, no se les permitió. Esperaron pacientemente que terminara esa reunión. Esa reunión fue de varias horas, donde Guillermo Moreno ya hizo un raconto de toda la información que se había analizado, que se estaba recopilando, que tenía que ver no solamente con la transferencia de las acciones, sino tenía que ver con justamente los precios a los que se vendía el papel, porque el objetivo con el cual nosotros íbamos a Papel Prensa y la instrucción que teníamos de la presidenta es que hubiese papel para todos en condiciones igualitarias. Con lo cual, entre el raconto de información que él expone en esa asamblea tiene que ver también con la transferencia de las acciones. Y ya anuncia que estábamos trabajando en la sistematización de la información. Cuando
En esa acta, el juez Malde, que es en el fuero comercial, interviene en la empresa, lee el acta y lee además después las declaraciones de Pirilo y de Lidia Papaleo, que ocurrieron fuera de la asamblea, pero también fueron grabadas, había peritos que... O sea, había testigos, había participantes. Absolutamente, de la asamblea, sí, había muchísima gente. gente que participó en esta asamblea. ¿Cuánta gente en una asamblea de estas? En una asamblea de estas, entre los representantes de los accionistas son 4. Bueno, estaba 5, pues estaba también la parte remanente de Telam, pero después están todos los directores y están todos los abogados que representan a los accionistas, y hay en realidad muchísimas personas que participan asistiendo en la asamblea. Y en este caso había peritos del Congreso que tomaron nota, es decir, que el documento que es esta acta está dentro de la recopilación de actas que lleva la Comisión Nacional de Valores. Esto es Lidia Papaleo contando esta historia. Entonces, que vemos acá. termina la reunión donde hay un relato que hace Guillermo Moreno como representante del accionista, y después de la asamblea presta su testimonio Lidia Papaleo, y en ese momento todos los representantes de Clarín se retiran. Queda Julio Sayer, entre los que se quedan como directores en representación del diario La Nación, se queda el que es actualmente el presidente, que es Maquieira, se quedan muchas personas escuchando el testimonio. Y este testimonio también se graba y se eleva a la justicia. Cuando Malde recibe esta información, lo que hace es decir, bueno, acá hay delitos denunciados que no son del fuero comercial. Por lo tanto, yo, juez, lo derivo al fuero penal. El fuero penal llega al juez Rafecas, y el juez Rafecas, después de analizar la información, dice: me declaro incompetente, pero me declaro incompetente porque los delitos que aquí están denunciados son inexcindibles de un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, yo me declaro incompetente y lo mando al juez Corazza, juez de La Plata, con todos los antecedentes. ¿Por qué a Corazza? ¿Por qué a Corazza? Porque Corazza es el que investiga en el marco de la provincia de Buenos Aires los delitos que tienen que ver con el secuestro y la desaparición de las personas que ocurrieron bajo el circuito de Cannes, con Bernin, Gallino, Checolás. Entonces, por eso lo manda ahí. Pero en realidad, ¿qué es lo que acontece ahora? Es que ellos dicen que se declara incompetente Corazza porque todo este delito, y vuelven a confirmar después de informar, vuelvo para atrás un minuto porque esto es una recopilación muy importante que hay que hacer. Esto ocurre en mayo-junio, pero el 24 de agosto le elevamos a la Presidenta de la Nación, y fue un acto público que todos conocen, el informe Papel Prensa La Verdad, que recopila toda la información, todo lo que era información que estaba en distintos organismos públicos, que habían sido parte de distintos expedientes judiciales, y estas fojas, estas 27.000 fojas que acompañan a Papel Prensa La Verdad, también inclusive adjuntaban la actuación del juez Rafecas. La Presidenta de la Nación dice, por el acto administrativo que corresponde, que la Secretaría de Derechos Humanos le eleve al juez que lleva la causa de delitos de lesa humanidad. Y se lo eleva a Corazza. Es decir, que Corazza lo que recibe, y estos fiscales lo que analizan ya es no solamente esa acta, la actuación de Rafecas, sino toda la información que va adjunta al informe Papel Prensa La Verdad. ¿Qué es lo que dicen ahora? Bueno, que se declara incompetente Corazza, pero por una cuestión que dicen, esto es un delito de lesa humanidad que ocurrió en la capital federal, o la mayoría de los actos ocurren dentro de la capital federal y no de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le dirías a los periodistas que creen que, o por lo menos dicen creer que es el informe de Papel Prensa La Verdad, es un invento y es un relato fantasioso? ¿Vos tuviste acceso, obviamente? Estar frente a esos expedientes produce escalofrío. Realmente la sensación que uno tiene de esa documentación es que son papeles manchados con sangre. Eso realmente es así. El relato de Lidia Papaleo es conmovedor. No es menos conmovedor el de Jan Ober,
que sus hijos sufrieron antes de que él firmara la presencia de un grupo de tareas en su domicilio. Es decir, cuando se habla de que esto ocurrió en noviembre, es decir, es un proceso que hay que analizarlo, como dice Lidia Papaleo, desde que ella empieza a tener amenazas después de la muerte de su esposo, pero sin ninguna duda desde el 2 de noviembre, la asamblea que ocurre en enero del 77, cuando ella termina de firmar, pero inmediatamente después ella desaparece. Ella antes de la cárcel sufre amenaza, tortura, desaparición, si la secuestran y desaparece, que es por eso que entra en el circuito de La Plata, porque estuvo en Puerto Vasco. Sí, sí. Y después sufre la cárcel. Y los papeles que ella firma, es muy importante, lo dijo la presidenta, cuando yo escuchaba el relato, recordé el discurso de la presidenta el 24 de agosto, cuando decía que en realidad estaban bajo libertad condicional. Ambulatoria. Todos ambulatoria. Realmente, cuando vuelven a decir que esto es un invento, bueno, se están defendiendo con esas palabras. Nosotros lo que hemos aportado son pruebas que son contundentes y irrefutables. Ahora, lo que acaba de decir la Fiscalía, entonces, coincide conceptualmente con lo que ya había dicho el juez Rafecas. Sí. Es exactamente la misma interpretación. Y además coincide con lo que dijimos nosotros siempre, digamos, lo más importante en esto, porque claro, uno al final de escuchar el resumen entra en la etapa donde duda de sí mismo, dice, digamos, porque vamos a hacer un recuerdo, lo que fue el año pasado en agosto, en septiembre, la opinión de esa gente, lo que yo llamé los que se presentaron espontáneamente, los Estracera, Gustavo Caraballo, Gil Lavedra, gente aparentemente con pergaminos como para hablar de derechos humanos, salieron a defender el monopolio a capa y espada, inventando relaciones. Gustavo Caraballo diciendo, sí, yo estuve detenido con Lidia, cosa que fue en 1 o 2 días en una comisaría, un hecho desgraciado todo este que contamos, pero real, en la brigada de Quilmes, no me comentó nada del tema papel prensa, es decir, cosas que lindan con lo ridículo si no fueran infames. Digamos, ¿qué comentario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si vos sabés, en la comisaría de un centro de tortura de los más grandes que hubo, digamos, y hagamos la lista de los Lanata, los Larraqui, los Borestein, los Blanc, toda esta historia, que los que salieron a poner el cuerpo como nunca les habían exigido a favor de Clarín. Hoy aparecen de economistas de Clarín con fotos, la mayoría de ellos, hablando de otros temas, pero han ganado pergaminos y han hecho una cosa infame, que esta resolución de la Fiscalía, estos son 2 fiscales, no nos olvidemos lo que salió a decir además la doctora Carrió, es decir, los pagó la CIDE, digamos, dentro del contexto de lo que dice la doctora Carrió es puede, digamos, a partir de, por algo toda esta gente salió a poner el cuerpo, creo que hay un problema grave que es el final. ¿Cómo pensás que evoluciona esta causa ahora que allá arrancó como una causa de lesa humanidad? Como un Yo creo que evoluciona. ¿Qué puede terminar la sociedad, papel prensa, Clarín, Nación? Puede terminar, yo creo que esto, digamos, vamos a llamar así, vamos a hablar de una cosa, una propuesta. El final sería lo que dijo un poco Beatriz, que yo creo que era, y no nos debemos olvidar tampoco de los aliados y de los buenos de la película. Si esto, nosotros pusimos el cuerpo, el testimonio, lo de Lidia es conmovedora, es su dolor, exponerlo, todo bien. Pero si no hubiera existido la decisión política de Néstor Kirchner, primero, la decisión política y la lucidez de la Presidenta de la Nación el 24 de agosto del año pasado, cuando expone claramente el tema de papel prensa. Y sigo con la lista de agradecimientos. La actitud de Guillermo Moreno. Papel prensa, la verdad, tiene un impulso en Guillermo Moreno decisivo. Cuando a mí me hablan de la asamblea de papel prensa, sí, los guantes de Vox, yo les digo, a esta gente de papel prensa que fueron capaces de apoderarse de una empresa en medio de la tortura, de vejaciones, el ideal es funcionarios como Moreno. El ideal, ¿por qué? Porque saben cómo defender al Estado y comportarse con esta gente. Lo que decidir en liviandad, porque hay mucha gente que le gusta tomar el té y hablar de derechos humanos. Y es medio embromado en esto que ocurrió de 30.000 desaparecidos. Se puede tomar el té, pero hay veces hay que tomar caldo y caliente y en varias circunstancias. Y esta es la circunstancia que tenemos que ver. Esto no es cómodo para muchos actores, por eso salieron con papel prensa. Y por eso pasó lo que pasó.
Hoy Clarín vive lo que vive, el descrédito, la poca credibilidad. Uno de los factores casi decisivos ha sido este y el tema de los ADN, que tampoco es un tema para conversar tomando el té. Mirá qué caso, los chicos son grandes, sacarle sangre, capaz que la vena se le sale un moretón. Digamos, no hay que ser tonto, hay que creer en que estas cosas se hacen en la esencia de la democracia del poder. La corporación salió a defenderse y estos personajes que salieron con lo que podían salir, que hoy no salen, hoy ya no salen, tienen un testimonio en el caso de la resolución de estos fiscales. Son fiscales que no pagó la CIDE, que no pertenecen a la familia Greiber, que no son del gobierno y que han resuelto que es por segunda vez. Primero fue el juez federal Rafecas y ahora ellos dos que hablan de un delito de lesa humanidad, con lo cual el contexto de la historia hilvanada por el gobierno para quedarse como papel prensa que te cuento, del punto de vista de la empresa es como todo lo de Clarín. Papel prensa debe estar más quebrada porque esto lo han vaciado. Digamos, hablemos en realidad. El final feliz, ¿cuál es? Que Papel Prensa sea una empresa del Estado o que el Estado garantice que haya papel en igualdad de condiciones para todos. Este es el final feliz. Acá nadie se quiere convertir en empresario de papel, en que le restituyan dinero o acciones. Todo eso es una ilusión por lo que va. Pero puede terminar gente presa si hay un delito de lesa humanidad. Sería también, bueno, es otro de los deseos, que los culpables del hecho estén presos, obviamente. Eso también. Pero después, del punto de vista formal del papel, lo político, lo esencial, es que haya papel para que se democratice la cuota del papel y el precio del papel. Bueno, recordemos que Moreno fue absuelto por el tema de los guantes, la historia esa, la justicia lo absolvió. La información es pero confusa. No se... usted, ¿te referís a Servine de Cubría? Sí. En realidad, eso tiene que ver con una reunión de directorio donde no estaba participando Guillermo Moreno porque no es el rol de él estar en las reuniones de directorio, es decir, que él no estaba en esa reunión, pero igual fue denunciado, es decir, y fuimos denunciados los que participamos, entre ellas estaba denunciada yo, porque con convicción y con varias horas de relato y de fundamentación les estábamos diciendo precisamente a lo que hace referencia Osvaldo Papaleo, que tienen que vender el papel en las mismas condiciones y además preservando la empresa y haciendo sustentable la empresa, porque se autoabastecen por debajo del costo de producción. Así que bueno, también una vez más Guillermo Moreno fue involucrado en una causa donde ni siquiera estaba presente. ¿Verdad? No, simplemente para precisar una cosita, que el dictamen, este importante dictamen de los fiscales, ahora tiene que ser decidido por el juez Corazza, ¿no? Que tiene que ver si se hace eco de esta calificación de delito de lesa humanidad y si se declara incompetente, con lo cual esto pasaría de jurisdicción. Pero la pelota en este momento quedó en manos del juez Corazza de La Plata. Muy bien, vamos a un informe sobre Ernesto Sábato y el adiós a este gran escritor argentino. El adiós a Sábato. A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar. Con dignidad. La muerte, que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo. Nadie. Ayer falleció el conocidísimo escritor argentino Ernesto Sábato, no tan conocido para los muy conocidos chicos de Gran Hermano. El momento de adivina el personaje. Sábato. O Borges. Vamos, Cucho, ¿Borges o Sábato? Rápido. No, Borges, no me acuerdo si era así. Hay una foto, pero es una monografía. Para mí Borges más flaquito. Ernesto Sábato. Incorrecto. Jorge Luis Borges. Claro. Borges. La confusión se trasladó de la casa de Gran Hermano a la casa de Mañeto. Su preocupación, Edgardo, por el conjunto, pero sobre todo por el desvalido. Señor, ¿por qué está rindiendo este homenaje a Borges? A Sábato. Perdón. A Sábato. La pintura de él era tal cual su literatura, era muy latramoniana, ¿no? Ahora, Juan Manuel, me ibas a mostrar, porque Canela era muy generoso Borges,
con la gente que se acercaba, Sábato. Canela, perdóname, pero estaba pensando mucho en Borges y en Sábato, y por eso ya un par de veces digo Borges cuando tengo que decir Sábato, me sabrá perdonar la audiencia. Hablando de Borges y Sábato, vayamos ahora a modo de homenaje, a recordar algunas más que interesantes declaraciones del escritor sobre, entre otras cosas, sus diferencias con Borges en relación al peronismo. Con Borges hemos estado enfrentados siempre sobre el problema del peronismo, por ejemplo. Borges ha sido enemigo del peronismo, pero por motivos diversos a los míos. Borges y su madre, que era una mujer de gran talento, eran enemigos del peronismo porque creían que el peronismo era una forma del comunismo. Yo era enemigo del peronismo porque nunca me gustaron los gobiernos absolutistas y tiránicos. En cambio, aplaudí y me pareció positivo la justicia social. Y creo que Borges no aplaude esa clase de cosas. La Nación. La frase, por Beatriz Sarlo. El peronismo es tan indispensable como Borges. Yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ella, pero entiendo de ética, ¿no? En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta hazaña. Sí, que era un gobierno deshonesto, además un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Bueno, desde luego yo ahora es natural que ocurra eso dada mi edad, pero es natural que yo mire más a la derecha que a la izquierda. En cambio, aplaudí y me pareció positivo la justicia social. Y creo que Borges no aplaude esa clase de cosas. En general, ¿qué opinión le merecen, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, los demás escritores de ese grupo que dio un empuje tremendo a la literatura nacional? Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, son grandes escritores, que han escrito 3 o 4 libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como 100 años de soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver. Fue un fenómeno que produjo 3 o 4 grandes libros, pero que hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Hay una leyenda, que no sé si es tan leyenda o si corresponde a la realidad, de que usted ha quemado casi más que ha escrito. Siempre me gustaron los incendios. Todos somos más o menos pirómanos. Sí, he quemado mucho, sí, casi todo. Pero creo que han sido bien quemadas. Estas 2 últimas, Héroes y Tumbas y Abadón, también estaban destinadas al fuego. Me asombra este premio que me han dado en París porque realmente no lo sé. Pero en fin, creo que mis obras están llenas de imperfecciones. Pero llenas de imperfecciones, realmente. Esto no es falsa modestia, lo digo con toda honestidad. Yo pienso que escribo mal muy a menudo, pero me consuela cuando pienso que se ha dicho que Dostoyevski escribe mal y que Cervantes escribe mal. Pero es cierto que se escribe mal. En el fondo soy un espíritu religioso, no eclesiástico, soy enemigo de las iglesias constituidas, del establishment. Soy odiado por los altos prelados de la Argentina. Me consideran un zurdo, un izquierdista, un comunista. Y los comunistas me consideran un reaccionario porque hablo de Cristo y porque hablo de que la vida es sagrada y la muerte es misteriosa y también sagrada. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Y se acabó. Bueno, tenemos la suerte de tener acá a María Pía, que tenés un libro junto con Guillermo Korn, que es Sábato, la moral de los argentinos. Sábato, la moral de los argentinos, que es difícil recordar justo en este momento, donde muchas personas están tristes por muchas razones por la muerte de Sábato, porque ese libro que escribimos con Guillermo Korn hace más de 14 años, era un libro muy crítico a la figura pública de Sábato. Era un libro crítico a la figura pública de Sábato y que se metía bastante menos con la literatura de Ernesto Sábato,
que con el ensayo y fundamentalmente con lo que él expresaba como figura política e intelectual de la Argentina. Es decir, lo que poníamos en discusión era el tipo de figura que construía, en la que se ligaba muy fuertemente a ciertas ambigüedades de las clases medias argentinas y especialmente respecto de dos cuestiones. Una, la posición frente al peronismo, posición que es cierto que es distinta al tipo de distancia frente al peronismo que tuvo él que la que tuvo Borges. Sin embargo, ese antiperonismo de Borges siempre tuvo el fondo del anarquismo conservador borgiano, mientras el de Sábato fue siendo revisado, el antiperonismo, en función de una idea muy compleja, discutible, que era el reconocimiento de lo que él llama, en el primer libro que hace sobre el peronismo, que es El otro rostro del peronismo, lo que él llama el llanto de las sirvientas, ¿no? Identificándose con el dolor popular frente al golpe, revisa su posición antiperonista previa, o por lo menos su apoyo a la Libertadora. No, digamos, el llanto de la sirvienta lo conmueve y piensa, el bueno... Es del 55, exactamente, es en el 55, frente al golpe del 55, donde Sábato tiene primero un apoyo exultante frente al golpe de la Libertadora y luego toma esta distancia. Muy bienvenida con el golpe, porque incluso va a denunciar hechos de violencia cometidos por el gobierno militar, con una posición ética muy considerable. En parte es parecido a lo que hace Martínez Estrada frente a ese golpe, que también intenta luego... cambia su posición, y Borges de hecho se va a enojar mucho con ambos. Y el otro momento muy complejo políticamente de Ernesto Sábato, que por otro lado fue alguien que acompañó en muchos momentos causas populares y que en muchos momentos intentó pensar de modos interesantes algunas situaciones, pero el momento complejo también es la dictadura, ¿no? Porque frente a la dictadura del 76, Sábato tiene nuevamente posiciones muy ambiguas. Una de ellas es la famosa que Osvaldo Bayer ha recordado muchísimo y sobre la cual ha trabajado mucho, que es la visita, el almuerzo con Videla, en el que el único escritor que habla en ese almuerzo y que habla reclamando por la vida de Haroldo Conti, desaparecido en ese momento, es Leonardo Castellani. Los otros presentes, que eran Borges y Ernesto Sábato, salen convencidos que han estado almorzando con un caballero. Por supuesto que a Sábato le pasa lo mismo en las dos circunstancias, por eso digo que es una figura muy, muy compleja. Tiempo después, bastante después, va a revisar esa posición y se va a convertir en alguien que se hace eco de las luchas por los derechos humanos en Argentina, que acompaña el reclamo por los desaparecidos y finalmente se convierte en el presidente de la CONADEP, ¿no? Y cuando nosotros escribimos ese libro... Pero es como que la clase, Sábato y la clase media tienen como una cosa que van, las fluctuaciones... Exactamente, sentíamos que era el gran escritor de la clase media porque evitaba las aristas más duras y acompañaba estos movimientos de tolerancia con ciertas formas autoritarias, pero al mismo tiempo de reacción por momentos ética frente a esas formas. Y en cierto modo creo que Sábato fue el gran intelectual del alfonsinismo, ¿no? Fue lo que expresó, fue la figura que expresó la transición democrática, con sus virtudes y con sus límites, ¿no? Todo esto que estamos discutiendo ahora, que es la complicidad civil con la dictadura, los modos más perversos de continuidad de la dictadura, en los 80 no se discutía, ¿no? Y en los 80 no se discutía y eso me parece que la figura de Sábato expresaba eso que estaba en la época. Hasta qué punto podíamos, muchos de los habitantes de este país, decir algo sobre aquello de lo cual de distintos modos habíamos participado, ¿no? Entonces Sábato venía como a cumplir esa función de no obligarnos a preguntar demasiado sobre la propia posición que cada uno había tenido frente a la dictadura, ¿no? ¿Qué pensás vos de Sábato? Mira, hoy pienso cosas más tolerantes que las que pensaba en el 97, quizás porque no cambia la edad, quizás porque hoy los últimos 10 años de Sábato fueron años de un hombre anciano ya retirado de la vida pública. Ese libro está escrito al calor del enojo con alguien que era para nosotros
una figura que obstaculizaba mucho la idea de una intelectual crítica en Argentina y que ponía al intelectual más bien en función de cómo asociarse y aceptar la sensibilidad mayoritaria. Hoy yo diría que si tuviera que pensar hoy la figura de Sábato, me parece que elegiría pensarlo a partir de ciertos ensayos, no de sus novelas. No es un novelista que me guste, pero sí de algunos ensayos como el Heterodoxia, como Uno y el Universo, que son ensayos muy primeros de Borges. Estoy como Bazán. Ese síndrome Bazán. El síndrome Bazán es que son nuestros Batman y Robin. Claro. Ernesto Sábato, pensaría algunos ensayos de él que son ensayos donde se discute la ciencia con mucha agudeza, donde discute el positivismo con mucha agudeza y donde, en cierto modo, trata de fundar una izquierda humanista. Me parece que elegiría pensar a Sábato en estos días de duelo por su muerte, lo elegiría pensar con esos escritos que siguen siendo bien interesantes. Muy bien, vamos a un corte, le mandamos un saludo grande a don Barone, que no vino porque se sentía muy mal por la muerte de Sábato, a quien él trató mucho. Vamos a un corte y ya volvemos. Y era uno de buenos trabajos, nada falló. Su padre entró. A viejo yo la quiero, pero él es mejor. Y suelo con mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. A viejo yo la quiero, pero él es mejor. Y suelo con mi borrachera y mi mala voz. Tanto Dios que al final oyó mi voz. No, es algo hermoso. La verdad es increíble. Tener una vida en la panza no es incomparable. En el embarazo anterior yo perdí mi trabajo a los pocos meses. Este segundo embarazo es mucho más tranquila. Y la asignación por hijo lo que da es eso. Es una ayuda para las mamás, para toda la familia. Es importante porque gracias al Plan Nacer y a la asignación universal, muchas mamás que no saben que deben controlar su embarazo, ahora se realizan las vacunas, los análisis y las ecografías. Ella vive a través mío ahora. Comer sano, pensar en el día de mañana, de que cuando ella nazca, tener los medios como para satisfacer sus necesidades de vida. La asignación universal ayuda a que mi bebé esté mejor desde la panza, que esté bien y bueno, que crezca sano y tenga un futuro mejor. Nada como ir juntos a la paz.